Hola de nuevo, un gusto poder tener este tiempo y que nos puedas acompañar desde ahí, desde tu casa, y poder juntos ir a la palabra de nuestro Dios y seguir aprendiendo de ella, seguir conociendo parte del plan de Dios para nuestras vidas y ser guiados también para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. El día de hoy vamos a meditar un poquito en otra de las frases que el Señor Jesús dijera desde la cruz. La cuarta frase que Él mencionara en medio de su sufrimiento, en medio de ese martirio que Él tuvo que vivir para poder reconciliarnos con el Padre. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Versículos 45 y 46 dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro buen Dios, te agradecemos por darnos este tiempo para poder ir a tu palabra, meditar en ella y saber lo que tú, Señor, tienes para nuestra vida. Saber y entender un poco más acerca de lo que tú también has hecho a nuestro favor. Suplicamos que tu Espíritu nos dirija y nos lleve a entender la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Hay un canto que parte de su letra dice las siguientes palabras: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre la cruz. Hay dos palabras que si nos detenemos un poquito a pensar y analizarlas e incluso verificar a través de un diccionario, vamos a encontrar que hay diferencia. La palabra saber que se emplea en este canto, y compararía con ella la palabra conocer. La palabra saber es un conocimiento un poquito más general, es tener idea de algo. Sin embargo, conocer implica una mayor profundidad del tema. Implica haberse adentrado mucho más, tener mucho más información, más experiencia, de tal manera que entonces sobre cierto asunto podamos decir conozco. El autor de ese canto dice: nunca sabré cuánto costó. Cuando hablamos en ese sentido de las diferencias de las palabras y lo que implican, saber, si a alguien le preguntamos: ¿sabes cuánto cuesta ser salvo? ¿Cuánto le costó a Dios redimirte de las consecuencias del pecado? Saber, la mayoría de las personas lo saben. ¿Cuánto costó ver mi maldad en esa cruz? Costó la vida de Jesucristo, su muerte allí en la cruz. Pero, ¿conoces todo lo que eso implica? ¿Sabes a mayor profundidad y conciencia el precio de tu salvación? No por la cantidad, sino por el valor que esto representó para Dios. Cuando vamos a esta cuarta frase del Señor Jesús desde la cruz, el propósito es llevarnos a entender un poco mejor el gran valor que tiene para Dios nuestra salvación. Las palabras del Señor Jesús en esta frase fueron las siguientes: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta ya nos dice mucho. ¿Por qué me has desamparado? Había una aflicción profunda en el corazón del Señor Jesús en ese momento. Ya era algo tarde, algo avanzado, ya el día. Versículo 45 dice: y desde la hora sexta, de acuerdo a la medida judía,
para indicar el tiempo, la hora sexta corresponde en nuestro horario a las 12 del día, el mediodía. A la hora sexta, es decir, desde el mediodía, las 12 de la tarde, dice, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Para esa medida del tiempo judío y comparándolo con nuestro tiempo, la hora novena para nosotros corresponde a las 3 de la tarde. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde, un tiempo donde hubo oscuridad. Luego el versículo 46 dice, cerca de la hora novena, casi a las 3 de la tarde. El Señor es que pronuncia estas palabras. Palabras que expresan un profundo pesar en el corazón de Jesucristo. Se siente abandonado, se siente solo estando allí en la cruz. Y Él expresa ese agobio que hay en su ser. Crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, todavía estando ahí en la cruz. Han sido ya varias horas de estar padeciendo esta tortura de la crucifixión. Pero no, si pensamos un poquito más, no es solamente lo que es la crucifixión como tal. Desde la noche anterior, la noche del jueves para amanecer el viernes, en el transcurso de la madrugada, tener que sometido a un juicio religioso, donde los testigos que hablaban en contra de Jesús, todos presentaban falsedades. Y aún con todas las falsedades levantadas contra él, y los líderes religiosos, sabiendo que toda acusación era falsa, llegan a la conclusión final, a la sentencia, la muerte. Llevan el caso a las autoridades civiles, a las autoridades romanas, y procuran tener la autorización de ellos. Pilato mismo dijo, no hallo culpa en él. Vio que era inocente de todo aquello que se le acusaba. Sin embargo, y para que los propósitos de Dios, el Padre, se cumplieran, el Señor Jesús tiene que llegar a la cruz. Y han pasado ya varias horas en esa tortura, cuando llega ese momento en que el Señor Jesús exclama esto. Y la pregunta por sí sola ya nos dice que en el corazón de Jesucristo hay una profunda aflicción. ¿Por qué me has desamparado? Se siente solo, se ha sentido abandonado. En el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús, hablando de su vida, de su ministerio, de la relación que Él tenía con el Padre, dice, el Padre y yo uno somos. El Señor Jesús, Dios Hijo, tenía desde siempre, desde mucho antes de la creación de este mundo, Dios Padre y Dios Hijo tenían una relación excelente, de mucha cercanía, de completa afinidad. El plan de la redención, trabajado desde antes de la fundación del mundo, palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, un plan trabajado en conjunto. La convivencia, el compañerismo, la relación de Dios Padre, de Dios Hijo, junto con Dios Espíritu Santo, había existido siempre. Una relación total, perfecta. Sin embargo, ahora, al estar Jesucristo, al estar Dios Hijo allí en la cruz, abre sus labios para dirigirse al Padre y decirle, o preguntarle más bien, ¿por qué me has abandonado? Esa relación perfecta, esa relación eterna entre Padre e Hijo, ahora se ha roto. Y esto cala profundamente en el corazón de Jesucristo. Le pesa en gran manera que la mejor de sus relaciones, la más perfecta de todas, ahora no existe. Ahora siente al Padre
tan distante, algo que, si lo vemos en nuestra medida de tiempo humana, por años, por siglos, por milenios, nunca se había dado esa ruptura en el trato del Padre y el Hijo. Pero ahora, justo en la crucifixión, viene ese rompimiento. Y por eso esa pregunta de Jesús: ¿por qué me has desamparado? Y el pesar de Jesucristo por esta separación es grande. La aflicción que hay en su corazón por no tener una relación tan cercana con el Padre como desde siempre lo había habido, es una carga tremenda para él. Dios mío, una expresión que muchas veces hasta los humanos suelen usar. Cuando alguna situación de crisis llega a nuestra vida, cuando un evento inesperado toca nuestra puerta, muchos, las primeras palabras que llegan a sus labios es: Dios mío. Y es la manera humana de expresar que hay aflicción, que hay dolor por alguna circunstancia en nuestra vida. Esa expresión en los labios del Señor Jesús: Dios mío. Y luego a esto sumado la pregunta: ¿por qué me has desamparado?, nos lleva a entender el profundo agobio que había en el corazón de Jesucristo. Pero no solamente se dirige al Padre en una sola ocasión en esta frase. No solamente le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, sino la expresión está repetida: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión Dios mío por sí sola ya refleja la carga que había en el corazón de Jesús. Y al repetirla, solamente es para hacernos pensar y abundar que esa carga que había en su corazón era una carga tremenda. Y entonces luego plantea el por qué, qué es lo que oprime el corazón de él. Y le dice: ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús, pagando tus pecados y los míos allí en la cruz, llega ese momento. No sabemos si hayan sido tan breves, quizás milésimas de segundo. Posiblemente hayan sido algunos segundos, quizás algunos minutos. Pero no importa qué tan largo o incluso qué tan corto haya sido ese momento en que se da la ruptura entre padre e hijo, es una carga tremenda al corazón de Jesucristo. Las mejores de las relaciones, cuando viene una ruptura, siempre trae una carga al corazón. Por más complicada que sea una relación conyugal, llegado el momento del divorcio, siempre deja una carga en el corazón de los cónyuges. Aun cuando la situación no sea tan crítica, muchas veces separarnos de nuestros seres amados, aun sabiendo que nos vamos a reencontrar, abruma nuestros corazones. Cuando el padre tiene que abandonar por algunos días el hogar por cuestiones laborales. Cuando nuestros hijos tienen que dejar la casa porque tienen que ir a otro estado para estudiar y sabemos que por algunas semanas, incluso algunos meses, no nos vamos a frecuentar, pero sabemos que en las próximas vacaciones nos podremos reunir. Sabemos que algún fin de semana el hijo podrá venir a casa o incluso nosotros podremos ir a verlo a donde él se encuentra. Y aún sabiendo eso, nuestro corazón se acongoja. Cuando nuestros hijos deciden formar sus propios matrimonios y entonces parten de casa y los vemos salir cargando sus maletas para iniciar una nueva etapa en su propia vida, cómo se acongoja también nuestro corazón.
Sabemos que quedamos en buenos términos, que nos vamos a estar frecuentando y sin embargo, ¿cómo se extraña la ausencia de esos hijos? Esa separación que viene en las relaciones. Hablo en el ámbito familiar, pero ocurre en otras áreas de nuestra vida. Cuando nos separamos de nuestros amigos, cuando por alguna situación necesaria tenemos que dejar el vecindario donde por algunos años hemos estado y tener que separarnos de esos vecinos tan amables con quienes hemos hecho una profunda amistad. Otras formas de relaciones pueden existir y pueden venir a tu mente. Quizás has pasado algunas de ellas. Y ese distanciamiento trae carga en nuestro corazón. Y eso que somos imperfectos, que nuestras relaciones, por muy buenas, son imperfectas, pero nos pesa en nuestro corazón una separación. Esto lo menciono porque entonces nos ayuda a entender un poquito mejor la palabra que expresa aquí el Señor Jesús, la pregunta que plantea al Padre: ¿por qué me has desamparado? Una relación desde siempre, una relación enteramente perfecta, se ve cortada por algunos instantes. Y esto pesa profundamente en el corazón de Jesucristo. Eso es lo que deja ver esta frase que el Señor Jesús dijera desde la cruz. Si a nosotros, imperfectos, nos pesa el rompimiento de nuestras relaciones, esto nos puede llevar a pensar y comparar cuánto más pesaba en el corazón de Jesucristo verse desamparado de su Padre. Y la pregunta es: ¿y por qué el Padre había abandonado al Hijo? ¿Por qué el Padre ya no estaba en esa buena relación con Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo se siente desamparado de su Padre? Y la respuesta no es más que una sola. Dice la Escritura que el peso de nuestra paz fue sobre él. Todos nuestros pecados, el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de la humanidad entera, en ese momento fue puesto en la vida de Jesucristo. Puedes pensar y tratar de compactar todos tus pecados y pensar en todo lo malo que has hecho y que ha deshonrado a Dios. Puedes tratar de juntar todo eso y pensar cuán grave es. Y si a eso le sumas no solamente tu situación personal, cuando a eso le sumas las faltas de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus abuelos, de tus tíos, de tus primos, de tus sobrinos, y después te extiendes de tu ámbito familiar para pensar las faltas del mundo entero, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de escuela, de toda esa gente que tú conoces. Ahora suma la maldad de todos ellos. ¿Puedes imaginar la magnitud de esa carga? Pero no termina ahí. Ahora suma a ese cúmulo de faltas, a esa carga, auméntale el pecado de toda la gente que no conoces, que tratas de manera muy superficial. El conductor del transporte que a diario abordas para poder desplazarte a tus diferentes tareas. Aquel que está cobrando en la tienda cuando vas a hacer tu mandado. Aquella persona que te atiende tras la ventanilla en el banco o en cualquier otra institución.
Las personas que pasan a tus lados ahí en la calle cuando vas transitando por la banqueta. Gente que tú ves a diario, que incluso algunos los llegas a identificar, aunque no tratas con ellos. Cada una de esas personas también le ha fallado a Dios. También ha pecado contra Dios. Y suma ahora toda la maldad de ellos a lo que ya de por sí, a la idea que ya de por sí habías tratado de imaginar. Y a eso todavía, a esa gran carga de maldad, súmale lo de toda la gente que no conoces. Hay muchos más habitantes en tu ciudad y que tú no has visto. En otros estados, en otros países. Gente que hasta hoy no has visto y que nunca más lo vas a ver en tu vida. La maldad de la humanidad entera. ¿Puedes pensar la magnitud de pecados y la carga que esto representa? Que todo esto estuviera en los hombros de Jesucristo. Y finalmente, súmale a todo esto, no solamente las faltas, el pecado, la transgresión de quienes hoy día estamos respirando en esta tierra. Súmale todo lo pecaminoso de la gente que por cientos de años ha vivido antes de nosotros y que hoy están bajo tierra. Aquellos que ya están sepultados, que algunos con tantos años que han transcurrido, su cuerpo, como dice la Escritura, ya ha vuelto literalmente al polvo. ¿Puedes con todo esto tratar de imaginar el peso de maldad que estaba llevando Jesucristo? Puedes tener un acercamiento para tratar de entender cuánto pecado se le estaba transfiriendo a Jesucristo y por el cual estaba en ese momento pagando con su propia vida delante del Padre. Dios es un Dios santo. Y esto nos lo dice la Escritura a lo largo y ancho de ella. Uno de los pasajes que con frecuencia recuerdo y llama mi atención es que el Señor Jesús, Dios mismo, el Padre, le pidió al pueblo hebreo. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero también lo reitera a la iglesia en el Nuevo Testamento. Les pide a todos los que son parte de su pueblo y nos dice, sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios, resumiéndolo de la manera más breve y sencilla posible, es el atributo de Dios, es la característica de Dios que nos habla de que Él odia el pecado. No lo tolera. No puede estar a donde hay pecado, porque lo aborrece en gran manera. Ese es un Dios santo. Un Dios totalmente perfecto, que no ha pecado, que no ha hecho ninguna maldad, porque lo aborrece. Odia completamente el pecado. Todo lo que quebranta sus reglas, Dios lo odia en gran manera. Ese es un Dios santo. Ese es el Dios de la Biblia. Ahora bien, estando Jesús allí en la cruz y cargando el pecado de todos nosotros, cargando el pecado de los más cercanos a ti, cargando el pecado de los que no conoces, cargando el pecado de los que hoy estamos aquí en la tierra y cargando el pecado de todos los que ya fueron. Frente a ese gran cúmulo de maldad en la vida de Jesucristo por el cual estaba pagando, llega ese momento en que el Padre voltea a ver al Hijo, a ese ser con el que siempre se ha relacionado de manera perfecta. Y cuando voltea a ver a Jesucristo,
colgado allí en la cruz, lo único que Dios ve es el cúmulo de maldad del ser humano. Ese Dios santo no puede mantener los ojos, la cercanía, el afecto dirigido a Jesucristo por tu pecado, por el mío, por el de toda la humanidad. Viene ese rompimiento de una relación eterna y perfecta. Y por eso Jesucristo exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedes pensar entonces e imaginar que tú y yo hemos sido los responsables de que una relación tan maravillosa, que no podemos ni siquiera imaginar cómo es, tan perfecta, tan duradera, se rompiera, aunque por algunos instantes. Puedes pensar que tú y yo somos los responsables de que la relación entre Dios Padre y Dios Hijo se rompiera. Que tú y yo somos los responsables de que el Señor Jesús tuviera que abrir sus labios en esta oración desde la cruz. Y lo hizo llegar a la cruz, cargar con nuestra maldad y ser sacrificado para pagar nuestra culpa y reconciliarnos con el Padre como la expresión de su amor. Nunca entenderemos a perfección cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. El precio fue el rompimiento, déjame decirlo de esta manera, de una amistad perfecta. Yo no sé si tú habías pensado en esto. El que hoy tú puedas tener una relación de amor con Dios, creyendo en Jesucristo como tu Salvador, solo es posible porque primero tuvo que haber una breve enemistad entre Dios Santo, Dios Padre totalmente santo, y Dios Hijo, que estaba cargando tus pecados. Y para Jesucristo esto representó una gran carga, que sintió el abandono total del Padre. Entendiendo esto, termino con lo siguiente. El propósito de la oración del Señor Jesús en este momento, esta que ocupa nuestra reflexión del día de hoy, no es entonces con la intención de sentir lástima por Jesús. No es centrarnos en cuánto padeció entonces, que nos llegue a generar algún sentimiento de compasión hacia Jesús, y por esa compasión, cómo sufrió tanto por mí, entonces voy a aceptarle como mi Salvador y Señor. Ese no es el propósito de esta frase. La intención de Jesús es, a través de esta frase, llevarnos a un acercamiento mayor para entender cuánto costó nuestra salvación. Quizás no lo entendamos de manera perfecta, pero analizando un poquito más esta oración de manera detenida, nos lleva a comprender un poquito mejor cuánto costó nuestra salvación. ¿Con qué finalidad? No de sentir lástima por Jesús. El propósito de entender cuánto costó nuestra salvación.
es movernos a ser agradecidos con Dios, a vivir cada instante de nuestras vidas, agradecidos con aquel que lo dio todo, incluso la mejor de sus relaciones. Estuvo dispuesta a sacrificarla, aunque sea por unos instantes, con tal de pagar por tu pecado y reconciliarte con Dios. ¿Cómo no vivir agradecidos por ello? Pero por otro lado, reconocer y entender que Jesucristo se entregó por entero, que el Padre permitió que el Hijo padeciera de la manera más cruel, al grado de que incluso Padre e Hijo tienen que romper su relación por un momento, porque ese Dios santo y perfecto no tolera ver toda la maldad que Jesucristo está cargando y por la cual está pagando en la cruz. Entender eso debería entonces de llevarnos a un mayor compromiso de vivir en pureza y en santidad delante de Dios. Cierto que esa santidad no va a ser perfecta, porque nuestra naturaleza de pecado muchas veces nos va a orillar a hacer lo malo. Pero entender un poquito mejor lo que costó nuestra salvación debería de animarnos y de comprometernos a vivir en mayor santidad delante de Dios. Sabemos cuánto costó ver clavada nuestra maldad en aquella cruz. Pero entender la oración de Jesucristo nos lleva no solamente a saber, nos lleva a comprender mejor el valor de nuestra salvación. Que entendiéndolo, vivamos agradecidos, vivamos en santidad, en pureza, hacia aquel que nos ha redimido. Si tú aún no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador y Señor, si aún no has confiado en el sacrificio de Él para venir a ser hijo de Dios, yo te invito a meditar en ese valor que representa el ser reconciliado con el Padre. Yo te invito a que reconozcas todo lo malo que has hecho delante de Dios, que te separa de la relación con Él. Pero te invito también entonces a saber que hay oportunidad por el sacrificio de Jesucristo. Ven a Él, reconoce delante del Padre que eres pecador, confiésale tus faltas, manifiéstale que estás arrepentido de haber quebrantado el estilo de vida que Dios diseñó para ti. Pídele perdón, confía en la obra de Jesucristo, que entregó absolutamente todo para tu redención. Y que Dios en su gracia ponga en ti la seguridad de ser su hijo, la paz de saberte perdonado, la completa seguridad de saber que confiando en Jesús, ahora entonces estás reconciliado con el Padre. Y que el valor entonces de la crucifixión de Jesucristo venga a ser algo real en tu propia vida. Gracias te damos, buen Dios, por ese infinito e inmenso amor con el cual tú nos has amado. Gracias por haberlo dado todo para poder ser perdonados y ser reconciliados contigo. Ayúdanos para que, conociendo un poquito mejor, con más claridad, el precio de nuestra salvación, seamos entonces animados a vivir en gratitud y a vivir en esa santidad a la cual tú nos has llamado. Que tu Espíritu Santo nos ayude, tu palabra nos dirija, a fin de vivir siempre para tu gloria, reconociendo lo maravilloso de tu amor.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios sea contigo, siga hablando a tu vida y te invitamos para que el día de mañana te unas nuevamente. Sigamos meditando en la palabra de Dios y que ella sea la que nos hable y nos guíe a lo que Dios espera de nosotros. Que tengas una muy bendecida noche.